Cuéntame cómo te castigas, cómo te maltratas, cómo te juzgas, incluso antes de que cualquiera pudiera hacerlo. Cómo te avergüenzas, cómo te comparas. Cuéntame cómo te humillas. Cuéntame de tus dificultades para disfrutar la vida. Siempre terminas haciendo más por los demás que por ti misma. Incluso te cuesta disfrutar. Te sientes culpable por disfrutar. Te sientes culpable por sentir placer. Cargas y cargas y cargas las cargas de otros. Y aunque a veces te justificas o dices que lo haces porque eres una persona buena, en el fondo te sientes culpable porque es la única forma en la que sueles validarte. Te mantienes en el papel de víctima. Conoces tus necesidades, pero en realidad no quieres hacerte cargo de ellas. Conoces tus necesidades, pero tampoco las escuchas. Tu cuerpo te ha estado gritando todo el tiempo que tienes un exceso de carga. Y mientras más y más y más cargas a otros, más y más y más subes de peso. Hoy vamos a hablar de la herida de la humillación. La persona que ha sido avergonzada, humillada, maltratada desde que es un niño o una niña. Una herida que cargamos en mayor o menor parte la gran mayoría de las personas, pero que por supuesto las personas que puede ser, de acuerdo con Liz Borbó, que cargan más peso o tienen figuras redondeadas, pueden estar experimentando esta herida. ¿Qué es la humillación? El significado de humillación es abatir a alguien, herir el orgullo de alguien, herir la valía, el amor propio de una persona. La humillación es sentirse rebajado, empequeñecido, rebajar a alguien o rebajarse. Cuando te rebajas, cuando te empequeñeces, estás viviendo la herida de humillación en mayor o menor medida. ¿Qué sinónimos puede tener la humillación? La vergüenza, la sumisión, la vejación, la degradación. Y hay muchos ejemplos de esta herida. Por ejemplo, la mujer que se siente avergonzada cuando cualquier persona va a venir a su casa y la arregla o se alista para salir, pero realmente sus espacios privados nunca se cuida y se mantiene dejada. O arreglas la casa o el baño de tu casa solamente cuando vienen visitas. De lo contrario, te mantienes en un estado de dejadez y descuido propio. A menudo cuando tienes esta herida terminas siempre haciendo mucho más por los demás que por ti mismo. ¿Te has sentido desde niña o desde niño responsable por cómo piensan o sienten los otros? Si una persona está bien, yo estoy bien. Tal vez soy culpable de que esta persona actúe de una u otra manera. La persona que sufre la herida de humillación se considera sucia, cochina, maleducada, desalmada, vale menos que los demás. Y esto puede ser muy inconsciente en realidad, pero todas las emociones que vas sintiendo en tu cuerpo se van justamente reflejando en tu cuerpo. ¿Cuál es la máscara de la persona que tiene la herida de la humillación? La del masoquista. ¿De dónde proviene esta herida que todos poco o mucho llevamos dentro? La gran mayoría de las personas. Hemos hablado de las 5 heridas del alma. Humillación es una de ellas. Y la persona que tiene humillación desde niño o niña, entre el primer y el tercer año de vida, se sintió avergonzado por ser quien era. Se sintió avergonzado por disfrutar de su cuerpo. Se sintió avergonzado por ser una persona, un humano natural, un alma encarnando un cuerpo de un mamífero. ¿Cómo experimentamos esta emoción? Cuando tu mamá te regañó o tu papá te regañó, usualmente cuando, por ejemplo, cuando el bebé se hizo en la cama, cuando jugaste con tu cuerpo o con tus heces y tu mamá te regañó o te dijo cochino, cochina, no te avergüenza hacer eso, cuando te pegaron por siquiera tocar a una persona, cuando dañaste las paredes, cuando rompiste algo y sentiste que tu papá o tu mamá se avergonzó de ti. Por eso te digo que está muy profundo en tu inconsciente y lo has venido experimentando en mayor o menor medida, y en la medida en la que tengas más grande esta herida, más se va a notar en tu cuerpo físico. Hay personas que dicen, pero no tengo ningún tipo de problema en el peso de mi cuerpo, no tengo figuras o formas redondeadas, y sin embargo también se evidencia en personas que controlan o que tienen la máscara del rígido, de la cual voy a hablar más adelante. Es decir, controlas tu peso de tal forma que evitas que se evidencie físicamente la herida de la humillación y sin embargo la estás viviendo, te estás juzgando, te estás maltratando y te estás avergonzando a ti mismo o causando escenas en las que te avergüenzas a ti mismo incluso antes de que los demás te pudieran decir algo. Ejemplo típico, la chica que siempre se mancha el pecho y que dice, es que siempre soy una cochina, es que soy una regordeta, es que siempre se me mancha a mí. Inconscientemente está buscando generarse humillación. Todo esto pasa desde niño, desde que tus padres se avergonzaron o sentiste que se avergonzaron de ti. Por ejemplo, el niño estaba jugando con sus heces y viste a tu mamá sentirse avergonzada por eso y contarle a tu papá, es que mi niño es un cochino, míralo cómo es de cochino, cómo es de sucio. El niño se sintió avergonzado, humillado por su madre o por su padre. La herida de la humillación, a diferencia de
otras, es indiferente el padre el que la causó. Usualmente, casi siempre, es la madre, porque es el ser o la persona que más se encarga del cuidado y de la enseñanza del cómo ser en las primeras etapas al niño. Quien haya utilizado o quien haya tenido este rol influyó directamente en tu forma en la que te percibes frente al mundo. El solo hecho de que tengas pena o vergüenza de tu cuerpo y que sientas pena de mostrarte desnudo, el hecho de que, por ejemplo, hay en tu ubicación playas nudistas y juzgues a los demás porque disfrutan de la apariencia de su cuerpo o disfrutan de su cuerpo y se permiten mostrarlo con total libertad, muestra en mayor o menor medida que puede que tengas una herida de la humillación, dado que estás negando la naturaleza del cuerpo humano, del ser humano como mamífero. Y esto está directamente ligado también con la sexualidad. Por ejemplo, si en algún momento tus padres te vieron masturbándote desde niño y te criticaron o te miraron mal, pudiste haber desarrollado un miedo a tu sexualidad. Y hablándolo entre nosotras, la gran mayoría de mis acompañantes en este camino, en este canal, a este momento son mujeres, pudiste haber desarrollado miedos con relación a tu sexualidad, pudiste haber desarrollado vaginitis, por ejemplo, o muchos miedos o bloqueos en tu sexualidad sin darte cuenta que viene desde la primera infancia, cuando te sentiste rechazada por tu madre, cuando te gritó que eras una cochina o que eras una sucia, por simplemente reconocer el cuerpo que se te fue dado. Reconocer tu propio ser, tu propia sexualidad experimentada a través de un cuerpo físico. Por supuesto, no es culpa de nuestros padres, sino que ha sido transmitida socialmente a través de la iglesia por un mal entendimiento de cómo era la relación con nuestro cuerpo. Lo ves también en muchas de las mujeres que desarrollan temas en el útero o que desarrollan temas en su sistema reproductivo, porque siempre terminan sintiéndose culpables de vivir de forma natural su sexualidad, dado que fueron juzgadas desde que eran niñas. Por eso muchas mujeres tienen la herida activa de la humillación y es algo que se ha venido activando desde generaciones tras generaciones por la forma en la que las mujeres vivimos la sexualidad, sin entrar aquí en detalles, pero a través de los juzgamientos que fueron transmitidos en torno a la mujer. Si eres homosexual o si tienes pues algún tipo de gusto especial con tu sexualidad, esto ni siquiera tiene que ver con relación a géneros o sexos, porque también a muchos hombres les pasa que en algún momento siendo niños fueron juzgados o de alguna forma se sintieron avergonzados con relación a reconocer su cuerpo y eso los lleva a tener conflictos o problemas con su sexualidad ya de mayores, por ejemplo que no puedan tener una relación sexual en la que se puedan sentir cómodos o que tengan una eyaculación precoz. Esta herida la quise tocar porque varias personas me han preguntado con relación a la sexualidad y resulta que la herida de la humillación está muy relacionada con nuestras heridas de la sexualidad porque desde niños, debido a las culturas en las que fuimos educados, se ha vejado y se ha tratado la sexualidad como una forma de control y daño y generación de miedo a muchos de nosotros. Cuando yo era niña, por ejemplo, en algún momento cuando estaba jugando de forma natural con mi primo, en algún momento mi mamá nos descubrió y solamente cuando fui muy adulta, cuando ya tenía más, estaba en los finales de mi veintena y tuve una urticaria por todo mi cuerpo, después de trabajar o identificar qué era el significado emocional que tenía esto en mi cuerpo, tenía que ver con toda la culpa que mi propio cuerpo estaba gritando. La culpa por haber sido juzgada por cochina, ¿qué está haciendo? ¿No se siente avergonzada? Que es algo que ha sido transmitido directamente, sobre todo en las sociedades que tienen gran fuerza religiosa, para no entrar aquí a ningún tipo de creencia, por una interpretación errónea a través de la cual no voy a entrar a profundidad porque es algo que tú deberías abordar a profundidad para hallar qué es lo que realmente significan las palabras de los maestros de otros tiempos con relación a cómo encontrar el balance en tu cuerpo. Estos juzgamientos que llevamos viviendo llevados por la religión, nos han castrado y son una forma de controlar al ser humano y mantenerlo en una jaula de miedo. Entonces, es probable que te hayas estado juzgando, no importa si eres hombre o si eres mujer, por haberte sentido avergonzado, vejado, maltratado, o que tus padres o cuidadores se hubieran sentido un poco avergonzados de ti. Eso también se pudo haber ido evidenciando más allá después de los 2 o 3 años, cuando tus hermanos o primos se avergonzaron de ti o jugaron contigo. En general, independientemente de cómo se haya manifestado, el niño o la niña que tiene la herida de la humillación
no se sintió completamente libre para ser sí mismo. También puede que se sienta agobiado, como por ejemplo el niño que fue castigado por ensuciar la ropa con el lodo cuando jugaba, por ejemplo, en el parque. El niño que ensució los zapatos cuando estaba jugando en el parque. Todas estas pueden demostrar una herida de la humillación. ¿Cuál es la diferencia entre sentirte culpable y sentirte humillado? Una persona se siente culpable cuando cree o asume que la cosa que hizo el acto que hizo está mal hecho, es decir, culpa al acto que hizo. Una persona se siente humillada cuando el acto que hizo o por lo que hizo se siente mal a sí mismo. Culpa es referente a lo que hacemos, mientras que vergüenza, específicamente humillación, va directamente relacionada con el ser. Me siento malo, me siento inadecuado, me siento unworthy o sin valor, malo por el hecho de haber hecho algo. Entonces me afecto directamente a mí mismo. La vergüenza afecta al ser, a tu imagen de ti mismo. Sientes que eres malo, sientes que eres incorrecto por haber hecho algo. Entonces, puede que tengas la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la traición o la herida de la injusticia activadas al mismo tiempo que tienes activada la herida de la humillación, y en la mayor o menor medida que tengas activada esta herida, no se van a notar los síntomas físicos. Sin embargo, la vas a estar viviendo cada vez que te sientes insuficiente, no válido por lo que sea que haces o dejas de hacer. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, desde muy niña, desde muy niño, aprendiste a castigarte a ti misma o a ti mismo por lo que sea que hicieras debido a la impresión que creíste, porque es una interpretación desde lo que viste de tus padres. Entonces, esto puede pasar, como te decía, desde el 1 a los 3 años que inicia, es decir, que en este plano manifiestas directamente esa herida hasta que la sigues repitiendo y repitiendo porque se va proyectando durante toda tu vida. Entonces después resulta que tus compañeritos se burlaron de ti o que te caíste y te golpeaste y ensuciaste algo. O por ejemplo, yo cuando tenía 5 años estaba en porras. ¿Cómo se llama? Porras. Bueno, estaba en porras y debido a todo lo que estaba sucediendo con mis padres no me pusieron pantaloneta y entonces di toda la media luna solamente en panties y eso hizo parte de lo que tuve que ir sanando. Ni siquiera estoy segura si tenía los panties porque estaba viviendo una situación en la que estaba reprimiendo tanto mis emociones, que eso ha sido una de las situaciones que más he tenido que sanar con relación a cómo desde ese entonces se fue desarrollando la herida de la humillación en mí. Y esto, por supuesto, es un reflejo de lo que ves en tus padres, porque si en algún momento tu padre se sintió avergonzado de su propio cuerpo y tú lo viste, tú estás experimentando la proyección de la herida que viste en tu padre. Usualmente los hijos que tienen muy activa la herida de la humillación es porque sus padres también la han vivido. Y entonces se va generando una máscara, esta personalidad del que siempre está para todos, el masoquista que siempre está para todos, para que no se sientan avergonzados de él. Te vuelves en este dador, en el señor barriga, y entonces todos te deben y todos están a tu pos porque tú ayudas a todos. Y lo peor es que muy inconscientemente te sigues humillando a ti mismo porque sabes que sigues cargando cargas que no tienen que ver contigo. Ocupas mucho más espacio en la vida de los demás para así satisfacer tu valía y al mismo tiempo te sigues humillando. Entonces, lo primero que ha de aprender una persona que tiene la herida de la humillación, si en mayor o menor medida te has sentido identificada, es a dejar de ocupar tanto espacio en la vida de los demás. Es típica aquí la historia de la hija que carga y carga y carga a su mamá. Inclusive, por ejemplo, puede que tengas muy activa la herida de traición, la del controlador, y te controlas tanto con la alimentación que te impides a ti mismo subir o bajar de peso. Pero resulta que no vives tu vida porque estás cargando la vida de tu madre y al mismo tiempo puede que tengas también problemas relacionados con tu sexualidad. Todo esto indica una fuerte herida de humillación que viene desde tu infancia por no haberte sentido válida o válida por simplemente ser. Te terminas sintiendo responsable de la vida de los demás y desconectas de tus propios sentimientos y tus propias necesidades. Terminas jugando el papel maternal en tus relaciones. Y esto no tiene que ver con relación a sexos o géneros. Te vuelves en el papá de la relación, te vuelves en la mamá de la relación y eres también un súper controlador porque estás generando
la admiración de los demás a través de hacer y hacer y hacer por los demás, generando humillación y vergüenza ante los demás porque los demás sienten que no pueden equiparar todo lo que tú les estás dando. ¿Te vas dando cuenta del juego aquí? Y entonces la persona que tiene la herida de la humillación en realidad siempre ha querido ser libre, siempre ha querido liberarse de las garras de juzgamiento de los padres imaginarios que todavía tiene en su mente. Pero esa libertad que quiere le da mucho miedo, porque entonces tendría que hacerse cargo de sí mismo y entonces no sería de ayuda para los demás. Aquí es cuando empezamos a ver cómo nos saboteamos. Por ejemplo, un hombre que se siente controlado por su mujer y entonces se busca 2 o 3 trabajos cuando en el fondo sabría que podría vivir un poco más cómodo sin exacerbarse en tantas funciones y sin embargo se mantiene en esos trabajos y haciendo todo por todos y en realidad cree que así va a ser libre, pero se está engañando porque simplemente se metió en otra caja, ya no está en la caja de la mujer controladora que está reemplazando a su mamá, sino que ahora está en la caja del trabajo, de las funciones que hace por otros, siendo controlado por ello y al mismo tiempo él controlando. El masoquista en general tiene dificultades para sentirse libre por ser, por vivir. Se siente muy culpable cuando se toma unas vacaciones, se siente muy culpable cuando decide por fin hacer cosas por sí misma o por sí mismo. Y puede ser muy inconsciente porque acá la trampa de la persona que tiene el masoquismo es que se contenta a sí mismo a través de la comida, porque la comida tapa esa emoción de vergüenza tan grande que tiene. Te pregunto, hermosa, hermoso, porque es que esto va mucho más allá de las palabras, esto tiene que ver con la emoción, la forma en la que te ves al espejo o que te ves en las ventanas en las calles, es que ni siquiera la mente tiene que hablarte en momentos, es que ya sin siquiera que la mente te hable, tú ya te estás juzgando y te estás tratando mal con solo verte, porque ya te estás juzgando y estás generando esa energía a tu cuerpo. ¿Y cómo funciona? Mientras más te enfocas en un tema en específico, pues más lo activas. Mientras más te enfocas en lo gorda que te sientes o lo insuficiente que te sientes, pues más vas a enfocarte o vas a lograr que cualquier alimento que te comas, pues te engorde más, porque atrás de que crees algo que es completamente ilógico, porque hay muchos factores que implican acá, te estás programando y estás afectando y estás llevando a una exacerbación tus propias creencias afectada directamente por tus emociones. Esta es la herida más difícil de reconocer porque a las mujeres, por ejemplo, nos cuesta mucho admitirla. Solamente se requiere un trabajo interior muy profundo para que aceptes que en ocasiones te has sentido avergonzada y humillada. Pero si somos completamente honestas debido a todo lo que nos han transmitido los medios de comunicación y la cantidad de mensajes que se han transmitido a través de los medios de comunicación, es que ni siquiera tus padres pudieron haber o no haber influido. Es que tuviste que haberlo escuchado, por ejemplo, a través de cualquier radio, red social o lo que sea cuando empezó tu vida y desde ahí se pudo haber generado una herida de no soy suficiente por no ser igual a tal personaje que aparece en la pantalla, entonces me siento avergonzado y al mismo tiempo genero esta herida de no pertenecer y me siento insuficiente y no valiosa o no valioso por no ser igual a un personaje ficticio que está en una pantalla. El masoquista desea mostrarse firme y, como te digo, suele llevar mucho peso en su espalda, suele llevar muchas cargas, se suele sabotear porque se generan más y más ocupaciones para crearse limitaciones. Cree que está siendo libre, pero de nuevo se está metiendo en yo no sé cuántas cajas. ¿Has escuchado esa cantidad de mujeres que se quejan y se quejan de ser la sirvienta, de hacer todo en casa, pero ellas mismas fueron las que se llevaron a esa situación? Pues bueno, ahí lo tienes. El masoquista no se percata de que al hacer y al hacer todo por los demás, se está humillando a sí mismo y al mismo tiempo está humillando a los demás porque les hace sentir que sin él o sin ella no pueden hacer nada. Se asegura de que no pueden hacer nada sin él. Cuando te des cuenta lo especial y lo importante que eres, tal cual como eres, dejarás de querer ocupar espacio extra en la vida de los demás y de proyectar ese espacio que crees que tienes que ocupar en tu vida a través de lo físico, porque el espacio interior y la atención que necesitas ya va a estar golpeado hacia ti. Mientras más te enfoques en obtener atención interior hacia ti, tu cuerpo va a dejar de querer llamar la atención, llamarte la atención para que estés ocupando un espacio extra que no te has dado a ti mismo o a ti misma. Porque en el fondo lo que siempre estás queriendo es validarte a través de tu madre o tu primer cuidador. En el fondo no quieres avergonzar a tu madre.
y consideras que tu madre es un enorme peso a cargar, lo cual te genera una gran razón para desarrollar una espalda sólida. Aquí no estoy hablando entre comillas de ser buenos o malos hijos, porque eso requiere una mayor profundización y todo está sujeto a las interpretaciones que tienes de tu vida. Pero al ser adultos, que es lo que aquí estamos abogando en este canal, la persona de la que primero te tienes que hacer cargo y ser tu padre y tu madre eres tú. Claves para reconocer si tienes tal vez esta herida. El payaso típico de la clase o el payaso que se burla todo el tiempo de sí mismo está escondiendo a la profundidad cuánto puede que se esté burlando de sí mismo, y a través de esas burlas, jajaja, jijiji, está escondiendo una herida muy profunda de humillación, porque no puedes realmente concebirte como especial e importante sin necesidad de burlarte de ti. Vamos a ir a algo muy puntual, sobre todo en los países latinoamericanos que vivieron temas de dejación y de humillación. Vas a ver muy frecuentemente en el idioma el uso de diminutivos, porque las personas que tienen la herida de humillación casi siempre buscan sentirse pequeñitos porque no se sienten suficientes para ocupar su verdadero espacio. Están ocupando más, de nuevo, pero no pueden concebir en el fondo que los demás lo vean como alguien especial e importante. Entonces todas estas personas, yo recuerdo mucho que cuando aprendí de esta herida hace unos 4 años, le pedí por favor a mis amigos y a mis familiares que dejaran de decirme Dianita, porque no era pequeñita, figurita, el pequeñito zapatito de bonito amiguito, bonito, figurita, ternurita. Todos estos diminutivos muestran la transmisión de una herida de la humillación, en los que le transmitimos a las personas que ser pequeñitos, con letra pequeña, con pasitos, con automóviles pequeñitos y casas pequeñitas, con aparaticos pequeñitos, te estás considerando mucho más pequeño de quien eres en realidad y te estás empequeñeciendo a ti mismo y a ti misma. Si no eres consciente de que estás vivenciando esto, es momento de que empieces a hacerlo para que le comuniques a tu subconsciente de que mereces ocupar el espacio adecuado en tu vida y que eres una persona necesaria en esta vida porque estás vivo por algo. Tú mereces estar vivo, tú mereces ocupar tu espacio y tú tienes una función perfecta en esta realidad. Por eso es que estás vivo. No necesitas ocupar un pequeño espacietico chiquitico y ser bonito, pequeñito, lo que sea, para negarte la adultez que ya tienes. Que resulta ahora lo contrario, veamos todo esto, es PNL, es que si empiezas a utilizar más las palabras relacionadas con la grandeza como si fueran una humillación, como si fueran un insulto. Por ejemplo, cuando te ensucias o cuando te sientes humillado, empiezas a decir, uy, qué guarro soy. La autora del libro que leía con relación a la herida de humillación cuenta que una vez habló con una mujer de figura redondeada, que estaba muy bien vestida, que se veía preciosa, estaba muy elegante, y le dijo, qué preciosa te ves. Y ella le respondió, no me veo como una condesota, como una mujerzota. Ya, tú no necesitas ser ni mujerzota, ni mujercita, ni grandezota, ni grandecita. Solamente con reconocerte como un ser perfecto, ocupando un espacio perfecto, empezarás a comunicarle a tu cuerpo que quieres sanar esa herida de humillación. Y al mismo tiempo, dejando de cargar las cargas que no son tuyas, le estás comunicando a tu cuerpo que mereces cargar solamente lo que la vida te dio para cargar, que ni siquiera es cargar, sino llevarte a ti misma en tu proceso unipersonal. Cada vez que te dejas culpabilizar por los demás o que una persona hace cualquier cosa, por ejemplo, lo vas en el coche con tu esposo y él gira y te dice, ay, ¿por qué no me avisaste? Tú te sientes culpable porque él no estaba pendiente de lo que él tenía que hacer en ese momento. Entonces, todo el tiempo te estás generando culpas con relación a lo que hacen o no hacen tus familiares, como si tú realmente fueras responsable de las interpretaciones, de las acciones o de lo que sea de los demás. Y debes soltar la creencia de que si no ayudas a los demás vas a dejar de ser útil. Tú eres útil por el solo hecho de ser. No tienes que hacer o ser para nadie ni para nada. El solo hecho de existir ya te hace perfecto y siempre vas a existir. Dejar de castigarte incluso antes de que cualquiera lo haga, porque resulta que cuando te hieres, de una vez vas y comes y luego te criticas por haber comido. También puedes atraer situaciones en las que estás proyectando la humillación. Por ejemplo, cuando atraes a un hombre
alcohólico que todo el tiempo está haciendo escenas en público, estás proyectando la herida de la humillación. Cuando atraes a un hombre que permanentemente coquetea con otras mujeres mientras tú estás presente, cuando un hombre atrae la atención de una mujer grosera, cuando manchas tu ropa sobre todo por falta de control, cuando te manchas cuando tienes por ejemplo la menstruación de forma continua, cuando le ayudas a tus hijos, a tus amigos a pintar tu casa cuando ni siquiera has pintado la tuya, y por lo general de nuevo todo lo relacionado con los tabúes sexuales, cuando quieres avergonzar a otra persona. Por ejemplo, a mí me parece súper curioso un troll que ha aparecido desde hace algunos meses en el canal, que cada vez que publico algo empieza a decir: Diana, este video me pareció muy interesante, sin embargo resulta que tengo un problema de vejiga y sigue con su historia. Es muy compasivo poder ver a esta persona porque simplemente está experimentando y está expresando su propia herida de la humillación. Cree que avergonzando al otro, que pasa con la mayoría de los troles y demás, están escondiendo la propia herida muy profunda que tienen del masoquista o la persona que vivió una profunda humillación. Si estás viendo este video y llegaste a esta parte y eres la persona o haces de troll para otro tipo de personas en otro tipo de canales, es importante que revises hasta qué punto cada cosa que tú verbalizas y exteriorizas solamente habla de cómo estás viviendo tu propia experiencia de vida, cómo estás experimentando tu propio ser contigo y cómo te retornas a ti mismo todo lo que le estás dando a los demás. Es muy frecuente que la persona que es masoquista o que tiene la herida de la humillación haya tenido fantasías con relación a su sexualidad de las cuales nunca se haya atrevido a hablar y que tenga muchos pensamientos ya cuando se exacerba mucho esta herida, tenga muchos pensamientos relacionados con una sexualidad que no se atreve a vivir porque se siente avergonzado de poder vivirla y de experimentar su propio cuerpo. Esto también está muy relacionado con la confesión que exige la religión a los niños cuando eras niño y hacías la primera comunión. Todo esto es un engranaje social profundo que ha llevado a que vivenciemos este tipo de heridas. Entonces, los dolores de espalda casi siempre comunican que estamos cargando más cargas de las que deberíamos cargar. Tienen que ver con la herida del masoquista. Los problemas de pies relacionados con las varices, la inflamación, debido a tu temor para moverte y ser libre. Y debido a que tienes dificultad para expresar tus verdaderas necesidades, es muy probable que todo esto hormonalmente se cree porque tienes problemas en la tiroides. Cuantas más dificultades tengas para reconocer tus propias necesidades y expresar y verbalizar tus necesidades, más dificultades tendrás con la tiroides y al mismo tiempo con las hormonas que tenemos aquí en nuestro útero, porque ambos están muy conectados. Y como te sientes culpable de lo que comes, casi la gran mayoría de personas que sufren de bulimia porque expresan culpa, además de vergüenza, tienen bulimia o sufrieron de bulimia en algún momento de su vida, incluyéndome cuando era adolescente. Y entonces, mientras más culpa tengas por haber comido mucho, más te vas a engordar, más vas a impedir mostrar tu propia sensualidad, tu propio ser real. Y aquí es clave decirte algo, no es necesario reprocharte esto. El reconocer implica integrar y aceptar que eran las herramientas que tuvimos hasta cierto momento de nuestra vida y que eran una forma de defendernos. La máscara del peso que escondía una cantidad de lágrimas o la máscara del masoquista básicamente era la forma en la que tu cuerpo y tu ser, que para esto es el ego, encontró la forma de defenderse de ese dolor que recibió cuando era niño y de esa interpretación que tuvo. Así que en vez de pensar en perder peso, porque de nuevo estarías utilizando la palabra perder desde PNL, es mejor que utilices la palabra adelgazar y al mismo tiempo que empieces a trabajar tu herida de humillación, porque el cuerpo, todavía que nos falta tanto por descubrir, tiene una magia y una inteligencia tan profunda que todo el tiempo está presente, mucho más presente que tú, escuchando todo lo que sientes, todo lo que observas y todo lo que interpretas. Antes, cuando yo estaba en danza, y eso es inconsciente, me comparaba con mis compañeras, o si estás con otras chicas en el tema de mujeres, es que esto es muy frecuente porque se ha transmitido mucho esta herida. Entonces inconscientemente, así tu mente no te lo habla, reaccionas y estás sintiendo una pequeña mínima comparación, ahí estás viviendo la herida de la humillación. Entonces en esos momentos le vas a hablar a la parte de ti, a la niña, al ego, y le vas a decir: Andrea, comprendo que hasta este momento hayas utilizado esta forma de defensa y entiendo que me amas, pero a partir de ahora me voy a sentir plena y me voy a amar tal como soy. No es necesario humillarme. No es necesario avergonzarme, no es necesario sentirme mal por ser quien soy, porque fui desarrollada o mi diseño es perfecto para mí.
y es el diseño que mi alma y la divinidad y la vida escogió para mí. Así que esas personas tienen sus cuerpos y yo tengo este cuerpo maravilloso. Gracias por defenderme hasta ahora, pero a partir de ahora voy a dejar de humillarme. Y esto aplica no solamente en lo físico, aplica cada vez más y paso a paso para que dejes de soltar tanta identificación con los pensamientos relacionados con la herida de la vergüenza, que es la herida de la humillación, y empieces a comunicarle a tu ego, al personaje interior, que ya no es necesario avergonzarte, ni tratarte mal, ni generarte más cargas, ni cargar por los demás, porque resulta que las personas mientras más egóticas son, más resulta que están haciendo y haciendo y haciendo por los demás para llenar una valía que no pueden generarse por sí mismos. Y también al mismo tiempo vas a dejar de ser tan hipersensible, porque las personas que tienen la herida de la vergüenza, como no quieren avergonzar a los demás, todo el tiempo igual se vuelven súper sensibles porque no les gustaría y no hacen eso por los otros. Entonces también vas a dejar de tomarte tanto a la gente de forma personal porque son sus interpretaciones, sus videos, sus películas, lo que sea, y te vas a hacer cargo de ti. Puedes empezar a soltar de tu vocabulario todo lo que tiene que ver con ser digno o ser indigno, todos los diminutivos, pequeño o grande, y todo lo que tiene que ver con avergonzarte a ti mismo o de merecer o no merecer. Aquí lo clave es que aceptes que has sentido que has perdido tu libertad debido al control o al juzgamiento de tus padres, consciente o inconscientemente. Porque la persona que ha vivido esta máscara del masoquista todo el tiempo de nuevo se está generando cargas, se está poniendo un collar, una cuerda para no liberarse. Así que paso a paso vas a generarte la verdadera libertad que necesitas, que es la libertad mental de todas las interpretaciones que has generado. Asume la responsabilidad de tu vida y libérate de las cargas de los demás. Es muy lindo cuando el masoca, como dicen los argentinos, o el masoquista, se libera de estas cargas, porque entonces ¿cómo se evidencia esta herida sanada? ¿Cómo es una persona que ha sanado esta herida o que la tiene mucho más consciente y por eso la está sanando y la está resignificando? Conoces y respetas tus necesidades, eres sensible a las necesidades de los demás y eres capaz de respetar la libertad del otro. Eres un buen mediador y conciliador sin estarte metiendo de forma extra. Eres jovial, altruista, generoso, generosa. Eres un organizador con talento. Eres sensual y sabes disfrutar de tu ser sensual. Sabes cómo gozar el amor. Tienes muchísima dignidad. Estás orgulloso, orgullosa de ser quien eres. Entonces estamos en un camino precioso de expansión, en el que si nos hemos dado cuenta de formas muy sutiles o de formas muy avanzadas que resulta que consciente o inconscientemente, hablando a nuestra mente o incluso solamente lo sentimos, nos hemos estado criticando, hemos estado juzgando a nuestro precioso cuerpo, lo hemos estado dejando. Es hora de pedirle perdón y agradecerle, pedirnos perdón y agradecernos, pedirnos perdón por todas las veces en las que repetimos estas palabras de juzgamiento, abrazarte porque tu cuerpo te está escuchando y agradecerle por ser el vehículo maravilloso de tu vida, perdonarte por haber sido ese propio o esa propia perpetradora y decidir aceptarte, porque la clave para cualquier proceso inicial de sanación es aceptarme, dejar de criticarme porque no voy a hacer de nuevo esas voces externas, cada día más aceptarme en cuerpo, en ser, como soy, aceptarme para valorarme, aceptarme para caminar conmigo a partir de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por seguir a la Escuela de Expansión. Mi nombre es Diana Isabel Carreazo y vamos caminando juntos. Es un placer de nuevo compartir un video acá y nada, nos vamos viendo. Gracias por seguirme, por activar las notificaciones. Me siento muy agradecida de poder compartir este camino contigo y de que asimismo lo puedas compartir con más personas. Un beso.